Empezamos a recorrer la provincia de Jujuy y llegamos a uno de los puntos más icónicos que tenemos. Estamos en el pueblito de Purmamarca. A nivel de nombre es uno de los más conocidos. En lo personal espero que no se me ofenda al resto de lugares, pero creo que es el más pintoresco de los que tiene la provincia para ofrecer. Obviamente los demás tienen otras características, pero la cantidad de colores que tenemos es espectacular. Vamos a estar en el pueblito, le vamos a ir contando todo lo que vamos haciendo y lo que se puede hacer en este pueblito tan bonito y tan pintoresco de la provincia de Jujuy. Vamos a empezar a caminarlo un poco más. Es un pueblo es chiquito en tamaño, no tiene muchos habitantes tampoco, así que vamos a tratar de recorrerlo todo lo que podamos. Vamos a recorrerlo y también a probar la gastronomía, como en cada uno de estos pueblitos. Por supuesto, sí, tal cual. Ni hace falta que digamos qué entrada vamos a elegir. Iniciamos nuestro recorrido por el encantador pueblo de Purmamarca, un lugar lleno de historia y donde el color cobra vida. Ubicado en la provincia de Jujuy, en plena quebrada de Humahuaca, es uno de los destinos turísticos más visitados del noroeste argentino. A solo 60 kilómetros de la capital jujeña, este pueblo nos invita a descubrir paisajes únicos. Tenemos un circuito ahí para hacer, pero no me quiero adelantar mucho porque si no spoileamos, pero la verdad que creo que lo van a disfrutar tanto como nosotros. También de fondo tenemos el Cerro de los Siete Colores, que es en la parte icónica del pueblito y que enmarca a este hermoso pueblo de la provincia de Jujuy. Primera parada, la Plaza 9 de Julio, ubicada en el corazón de Purmamarca. Seguimos en Purmamarca, esta vez en el centro, en pleno centro, en la Plaza 9 de Julio. Está rodeado de gente, rodeado de puestos, rodeadísimo de colores, no solo por el cerro que tenemos ahí detrás, sino también por todos los puestitos con un montón de artesanías. La verdad que es súper pintoresco. Es un pueblo chiquitito, se puede recorrer a pie totalmente, por lo que habíamos visto, más o menos son menos de 1000 habitantes que habitan acá, en Purmamarca. Y bueno, Purmamarca, Javi. ¿Sabes por qué se llama Purmamarca? ¿Por qué se llama Purmamarca? Se compone de dos partes la palabra. Purma significa desierto y marca significa pueblo, o sea que literalmente significaría pueblo del desierto. También hay una descripción adicional también que está bastante más aceptada, que en realidad significa pueblo de la tierra virgen. En buena info esa me gusta porque son datos que no toda la gente conoce. La Plaza 9 de Julio es el epicentro de Purmamarca, un lugar donde viajeros y locales se encuentran. Las ferias de artesanía cobran vida, con colores vibrantes y productos tradicionales que reflejan la rica cultura del norte argentino. Un espacio ideal para disfrutar de la calma y conectar con las tradiciones de este mágico pueblo. Nosotros llegamos a Purmamarca desde la ciudad de Salta, hicimos un camino por la ruta que está en perfecto estado. Así que muy bien, pero tengan en cuenta que Purmamarca está en la quebrada de Humahuaca y muy cerquita hay distintos pueblos como puede ser Tilcara, justamente, Humahuaca, Maimará, que son algunos de los pueblitos que también tal vez lleguemos a visitar. Es una ruta muy interesante para hacer. Jujuy tiene muchos puntos como este, así que bueno, nosotros particularmente no vamos a poder parar en todos, pero vamos a tratar de recorrer y compartirles lo máximo que podamos llegar a alcanzar en el tiempo que nos quede. ¿Les mostramos un poquito más de Purmamarca? Obvio. Alrededor de la plaza encontramos íconos que marcan la historia viva de Purmamarca. El Cabildo, con su arquitectura colonial, es un silencioso testigo del pasado. También podemos encontrar el Algarrobo histórico, que ha sido parte del paisaje por más de 6 siglos. Conecta a este pueblo con sus raíces. Frente a nosotros, la iglesia Santa Rosa de Lima, con su sencillez encantadora, guarda las historias de la comunidad local.
sumergirnos por completo en la cultura de este colorido pueblo, decidimos hacer una parada obligada y descubrir los sabores auténticos de la gastronomía local. Seguimos acá recorriendo y ya hicimos una parada técnica para almorzar. Sí, estuvimos ahí almorzando en un restaurante bastante bonito, un restaurante que se llama Los Morteros, muy recomendable. Tal cual, está cerquita, ahí a la vuelta de la plaza principal. Como está todo acá cerca, ¿no? Es un pueblo bastante chiquito. Particularmente fuimos con un poco de la especialidad de la zona, ¿no? Que es la carne de llama. Claro, exactamente. Tratamos de pedir cosas autóctonas del lugar, comidas autóctonas del lugar. Y en mi caso yo me pedí una cazuela de llamas. Y bueno, sí, para variar un poquito y probar un poco también, yo fui con una llama al Malbec, hervida al Malbec, la verdad que es súper tierna, espectacular, súper sabrosa también. Estuvimos también degustando uno de los vinitos de la zona. Hay muchas bodegas por acá, por la zona también, de la misma forma que en Cafayate. Y bueno, y ahora seguimos caminando por estas callecitas que ahí les estamos mostrando. Sí, está todo enmarcado en cerros, particularmente tenemos uno que es el más conocido, que es el de los 7 colores, que ahora lo vamos a ir a conocer un poquito mejor. Pero para el lado que mires, ves un poquito de montaña, mucho color y bueno, mucha parte autóctona también en lo que es este pueblo. Bueno, seguimos un poquito más y les mostramos qué más hacer en Purmamarca. Continuamos explorando el encantador pueblo de Purmamarca y nos dirigimos al Mirador de Poritos, el lugar perfecto para disfrutar de la mejor vista al Cerro de los 7 Colores. Uno de los puntos para visitar en Purmamarca es el Cerro de los 7 Colores, pero hay un lugar que es bastante especial. Estamos haciendo una pequeña subida en uno de los costaditos de lo que es el pueblo, a un mirador. A uno de los miradores que se llama el Mirador del Porito. Son un par de escaloncitos, hay que pagar un ingreso no muy costoso para mantención del lugar. Y bueno, ahora cuando llegamos les compartimos un poquito la vista. Les mostramos un poquito la vista desde el frente del Cerro de los 7 Colores. Tal cual, bueno, estamos en altura, estamos a 2.300 metros acá en la ciudad de Purmamarca. El pueblo de Purmamarca en realidad, ahora repito. Así que hay que hacer con mucho cuidado para no apunarse porque es fundamental. Exactamente, sí, falta un poquito a veces el aire, hay que frenar un poco, no pasa nada, de hecho es una buena excusa para mirar un poco alrededor. ¿Vamos hasta arriba? Dale, vamos. Estamos en la parte superior del Mirador Poritos y en la parte detrás nuestro tenemos al Cerro de los 7 Colores. Es una formación muy bonita, repleta de colores, más que 7, creo que tiene unos cuantos más, pero bueno, es una formación también que muchos se preguntarán el origen, es de origen marítimo. Es de origen marítimo. Todos los diferentes colores se los dan los diferentes minerales que tiene la roca. Hay algunos tonos más rojizos, más grisáceos, bueno, y la verdad que va variando bastante. Particularmente ahora, bueno, tenemos el sol justo medio ahí arriba, cosa que no beneficia tanto por ahí las imágenes que van a estar viendo, pero hay otros horarios, como puede ser un poquito más la mañana, donde el sol está enfrente, donde se aprecia a pleno todas las diferentes tonalidades. Sí, también el atardecer es un lindo momento como para sacar fotos y filmar esta formación que es muy bonita. Exactamente, bueno, vamos a ver si podemos caminar un poquito más. Vamos a ver si podemos hacer algún recorrido más por el pueblito de Purmamarca. El Cerro de los 7 Colores es una maravilla natural que asombra a todos los que visitan Purmamarca. Su impresionante paleta de tonalidades, que van desde el rojo intenso hasta el verde y el amarillo, es el resultado de la sedimentación de materiales a lo largo de millones de años. Esta belleza geológica no solo es ícono de la región, sino que también refleja la rica historia cultural de los pueblos originarios que habitaron estas tierras. Además, el cerro se ilumina con matices diferentes a lo largo del día, ofreciendo un espectáculo visual imperdible.
Seguimos recorriendo este encantador pueblo para visitar el impresionante camino de los Colorados. Este sendero nos lleva a través de formaciones rocosas de tonos rojizos, creando un paisaje surrealista que parece sacado de otro planeta. Es el lugar perfecto para una caminata tranquila, rodeados de la naturaleza y la tranquilidad del entorno. Damos uno de los paseos que tenemos en Purmamarca, que es El camino de los Colorados. exactamente, claramente el nombre viene por los colores que tenemos atrás, son unos cerros de ese color muy intenso. Y bueno, es un camino más o menos de unos 3 kilómetros. Son más o menos 3 kilómetros, nos dijeron entre media hora, 1 hora, dependiendo del ritmo que cada uno le quiera poner para disfrutar las vistas que uno tiene. Y como decía Nico, detrás de esto está el Cerro de los 7 Colores, es lo que veíamos del otro lado, de la montaña. Cambia mucho la tonalidad, como verán atrás, un poquito más uniforme a lo que estamos viendo desde el lado del pueblo de Purmamarca. Para acceder acá hay que pagar un mínimo ingreso también. Hay algunos senderos, llamémosle alternativos, como ahora que estamos, que tiene un poquito de pendiente para subir, se puede subir o no, dependiendo de las ganas que tengan de hacer un poquito de ejercicio, pero la verdad que las vistas son increíbles. Sí, muy llamativas las vistas, los colores, la verdad que es un boom para la visión, así que totalmente recomendable. Vamos a seguir caminando un poquito más a ver qué nos encontramos, porque acá es todo nuevo, esto es la primera vez que lo hacemos. Este recorrido de poco más de 3 kilómetros nos sumerge en un paisaje único. El juego de luces y sombras al atardecer transforman el camino de los Colorados en un verdadero espectáculo natural. A muy pocos kilómetros de Purmamarca exploramos uno de los destinos más populares de la provincia de Jujuy, las Salinas Grandes. Un paseo imperdible si estás visitando la quebrada de Humahuaca. ¿Querés saber cómo es vivir una experiencia de noche en Salinas Grandes? Te vamos a contar todos los detalles de cómo llegar, qué puedes hacer y cómo se ve este lugar que tenemos atrás, pero cuando baje el sol. Quédate atento porque todos los detalles de esta increíble experiencia te la vamos a contar en el próximo video. Así llegamos al final de nuestro recorrido por el encantador pueblo de Purmamarca, un destino que captura el corazón de todos sus visitantes. Vamos a seguir explorando las maravillas del norte argentino. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chau!